Buenas tardes. Esta es la socialización de la normatividad legal vigente de la PYME número 5. Iniciaremos con la introducción. En la introducción, el presente documento se realiza con el fin de que la PYME Mancuerosas mejore sus procesos y en este encontraremos los tipos de contratos individuales de trabajo como lo son el contrato a término indefinido, contrato fijo inferior a un año, fijo de 1 a 3 años, ocasional o transitorio y por obra o labor. También el contrato por prestación de servicios y el contrato de aprendizaje. Con ellos encontraremos toda la normatividad legal que los rige. Adicional a esto encontraremos los documentos de vinculación, flujograma matriz y el reglamento interno de trabajo. Este les dará una guía exacta a la PYME para implementar de acuerdo a las necesidades de la PYME y de los empleados. A continuación, presentaré los documentos más importantes para realizar la vinculación de un trabajador a la empresa. Primero, tenemos la hoja de vida. Segundo, el certificado de los estudios que ha realizado la persona, el trabajador. Tercero, certificado laboral, donde anteriormente ha trabajado. Cuarto, referencias personales. Quinto, los certificados de antecedentes judiciales, tales como el de la Procuraduría, el de la Contraloría, el certificado de la Policía y por último, el certificado de medidas correctivas de la Policía. Seguimos con el certificado de EPS, el certificado de pensión y por último el certificado bancario. Entonces es muy importante que el empleador tenga en cuenta estos documentos anteriormente mencionados, ya que son muy importantes para la vinculación de algún trabajador. Flujograma. El flujograma se hizo con el fin de verificar de manera organizada los procedimientos que se deben llevar a cabo para cumplir la firma del contrato de manera efectiva. En este caso, encontramos al inicio la verificación de base de datos de los aspirantes en selección. Seguido de esto, la solicitud de documentos para dar a continuar la contratación. Estos documentos son hoja de vida, estudios, experiencias laborales, familiares y personales, entre otros. Si los documentos no cumplen con las necesidades, se vuelve al paso de verificar la base de datos. Si sí cumplen, seguimos con las afiliaciones. En esto usamos los formatos de afiliaciones de seguridad social. Seguido de esto, encontramos exámenes médicos. Y si el candidato no es apto para el cargo, se finaliza el proceso de vinculación y si es apto, se firma el contrato. Bueno, tenemos matriz, proceso de vinculación. Allí tenemos actividades que solicitar documentos, recepción de documentos, afiliaciones, exámenes médicos y contrato. En descripción tenemos documentos requeridos al personal, se recogerán los documentos pedidos al personal, se harán las afiliaciones a los nuevos empleados, resultados de los exámenes médicos y cumplimiento con los documentos requeridos. El responsable va a ser talento humano. Como documentos tenemos hoja de vida, certificados de estudios, experiencias laborales, personales y familiares, formatos de afiliaciones de seguridad, informe de exámenes médicos y contratos de estudio. Contrato inferior a un año. En el contrato inferior a un año encontramos como cláusula primera el objeto, que está en el artículo 22 y 23. Artículo 22. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador y la remuneración, cualquier sea su forma, es el salario. Artículo 23. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B.
La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. C. Un salario como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por la razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Cláusula segunda, periodo de prueba. Se pacta en un periodo de prueba no mayor de 2 meses según los artículos 76, 77, 78 y 79. Artículo 76. Periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que se tiene por objeto por parte del empleador apreciar las actitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia y las condiciones del trabajo. Artículo 77. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso de lo contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. Artículo 78. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado por el respectivo contrato sin que pueda exceder de 2 meses. Artículo 79. Cuando el periodo de prueba se pacte por un tiempo inferior al de los límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el periodo inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites. Cláusula tercera, jornada laboral, se establece de acuerdo al artículo 161. La duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas de trabajo al día y 48 horas a la semana. Cláusula cuarta, jornada complementaria. Esta se da si se requiere por parte del artículo 158, artículo 159 y artículo 168. Artículo 158. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan a las partes o a falta de convenio la máxima legal. Artículo 159. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede la jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la máxima legal. Artículo 168. El trabajo nocturno Artículo 168. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno, y cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva sin acumularlo con alguno u otro. Cláusula quinta, obligaciones del trabajador. El trabajador debe cumplir con sus obligaciones de acuerdo al artículo 58. Son obligaciones especiales del trabajador realizar personalmente la labor en los términos estipulados, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, comunicar oportunamente al empleado las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y prejuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestros o de riesgos inminentes que afecten o amenacen las personas o casos de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 al menos una semana antes de la fecha probablemente del parto. Cláusula sexta, dirección, manejo y confianza. El trabajador queda excluido sobre la jornada máxima legal de acuerdo a lo pactado en el artículo 162. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo. Cláusula séptima, salario.
Se puede pactar salario ordinario, salario en especie o salario integral de acuerdo a los artículos 127, 129 y 132. Artículo 127. Salario ordinario. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. O sea, cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventajas, ventas y comisiones. Artículo 129. Salario en especie. Constituye en salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista. Si el salario supera el salario mínimo legal vigente, el salario en especie se pagará sobre el 50% de este. Pero si el trabajador devenga el salario mínimo legal, el salario en especie se va a pagar sobre el 30%. Artículo 132. Salario integral. El salario integral son 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la Seguridad Social ni de los aportes del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán a un 30%. Cláusula octava. Prórrogas. Se pacta según lo estipulado en el periodo de prueba de acuerdo al artículo 46. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. En los contratos a término inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Cláusula novena. Terminación. Se da por terminado el contrato de acuerdo al artículo 61. El contrato de trabajo termina por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del trabajo fijo pactado, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos de los artículos 7 del decreto de la ley 2351 de 1961 y 6 de esta ley, y por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las cláusulas de la suspensión del contrato. Cláusula décima. Cláusula de confidencialidad. El siguiente contrato establece un acuerdo entre los dos entes de entes de acuerdo al artículo 158, número 2. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar prejuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Cláusula 11. Desarrollar. El trabajo no puede interactuar con otras personas a partir de firmar el contrato según el artículo 26. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con 2 o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Haremos con la socialización del contrato fijo de 1 a 3 años. En la cláusula primera encontramos los elementos esenciales para que se celebre un contrato de trabajo. Cláusula segunda, el periodo de prueba. El periodo de prueba no debe ser superior a 2 meses en ninguno de los casos. La cláusula tercera es la jornada laboral, la cual son las 48 horas semanales normales. La jornada complementaria son las horas extras.
o trabajo suplementario. Cláusula quinta, las obligaciones del trabajador. Una de ellas puede ser que debe realizar personalmente su labor y la otra, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. En la cláusula sexta, dirección, manejo y confianza, estipula que estos empleados quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal. Cláusula séptima, el salario, el cual puede ser ordinario, integral o en especie, bien sea el caso. La cláusula octava son las prórrogas. En un contrato fijo de 1 a 3 años siempre se debe prorrogar por el tiempo inicialmente pactado. Cláusula novena, la terminación, puede ser por mutuo acuerdo o por expiración del tiempo pactado. Cláusula décima de la confidencialidad, acuerda de la confidencialidad. Y la cláusula décima primera estipula que un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con 2 o más empleadores, salvo que se haya pactado algún acuerdo de exclusividad. A continuación explicaré el contrato a término indefinido, el cual consta de 11 cláusulas donde explicaré las más importantes. Cláusula segunda. Esta trata del periodo de prueba en el cual nos dice que no puede exceder los 2 meses el trabajador. Cláusula tercera. La jornada laboral. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana. Teniendo en cuenta esto, podemos observar que aquí encontramos las 11 cláusulas establecidas para este contrato, el cual es el contrato individual de trabajo a término indefinido. Contrato individual del trabajo por hora labor. En este espacio se relacionan empleador y trabajador con su respectiva identificación. El contrato finaliza al finalizar la hora contratada. No permite renovación ni prórroga. Puede ser verbal o escrita. Entonces, la cláusula primera, que es objetivo, se establece de acuerdo a los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Cláusula segunda, periodo de prueba. Se pacta un periodo de prueba no mayor a 2 meses según los artículos 76, 77, 78 y 79. Cláusula tercera, jornada laboral, se establece de acuerdo al artículo 161. Cláusula cuarta, jornada complementaria, esta se da si se requiere por parte del artículo 58, 158, 159 y 168. Cláusula quinta, obligaciones del trabajador. El trabajador debe cumplir con sus obligaciones de acuerdo al artículo 58. Cláusula sexta, dirección, manejo y confianza. El trabajador queda excluido sobre la jornada máxima legal de acuerdo a lo pactado en el artículo 162. Cláusula séptima, salario. Se puede pactar salario ordinario, salario en especie o salario integral de acuerdo a los artículos 127, 129 y 132. Artículo octavo, que es duración, está en el artículo 45. Cláusula novena, terminación, se da por medio del contrato de acuerdo al artículo 61. Cláusula décima de confidencialidad. El siguiente contrato establece un acuerdo entre 2 entes de acuerdo al artículo 58. Cláusula décima primera, desarrollar. El trabajo no puede interactuar con otras personas a partir de firmar el contrato según el artículo 26. Ahora les voy a presentar el contrato ocasional o transitorio. Este contrato no puede durar más de un mes y es especialmente para labores diferentes a las actividades normales de una empresa, que se desempeñan en una empresa. Por ejemplo, digamos, en el caso de un plomero que se contrata para que en 10 días arregle, digamos, un tanque de agua. O la persona que se contrata, digamos, por 20 días para que pinte la fábrica. O sea, son contratos que no pueden, su duración tiene que ser máximo de un mes.
Y en este tipo de contratos, los trabajadores no tienen derecho a cesantías, ni a primas de servicio, ni a vestidos de labor. Em, Están excluidos de la obligación de afiliación al sistema de seguridad social, pensiones, salud y riesgos profesionales. Ahora seguiremos con el contrato de prestación de servicios. Este contrato no está regulado por el Código del Trabajador, sino por el Código Civil. Y digamos, en este contrato, una empresa o un profesional independiente se compromete a prestar un determinado servicio a cambio de una compensación económica. En este caso no hablamos de salario, sino el pago se realiza y se le llama honorarios al pago que se le da a la persona que presta el servicio. Las características de este contrato es que tiene que ser profesionalizado. El trabajo requiere una preparación específica, profesionalizada por parte de la persona que está prestando el servicio. Tiene que ser consensuado. Las dos personas tienen que estar de acuerdo en todos los términos que se pacten en este contrato. Además de esto, la persona que está prestando el servicio tiene que asegurarse de que la otra parte cumpla con pagarle su seguridad social y sus honorarios como debe ser. Este contrato no tiene periodo de prueba y es importante acordar, digamos, las cláusulas antes de, o sea, pactar las cláusulas que va a tener el contrato y tienen que estar totalmente de acuerdo ambas partes. No puede haber una parte que imponga alguna cláusula sin que la otra persona esté de acuerdo. Bueno, en este momento hoy vamos a hablar un poco sobre el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es aquello que se define como el acuerdo que llegó el empleado y el empleador, donde el empleado se obliga a prestar los servicios al empleador. Bueno, la cláusula primera, esta se basa en el artículo 32, que nos habla sobre las obligaciones de la vinculación que debe tener el empleador con el aprendiz. El artículo 2, o sea, las formalidades del contrato de aprendizaje que debe contener, o sea, tanto la información de la empresa como la información del aprendiz. La cláusula segunda nos habla sobre las condiciones del contrato de aprendizaje y que debe tener tanto la empresa como los derechos del aprendiz, entre otras cosas. La cláusula tercera nos habla acuerdo al salario. Bueno, esta nos habla que la empresa debe tener un apoyo de sostenimiento frente al aprendiz. Cuando está en etapa lectiva, paga el 50% del salario. Entonces, como se mencionaba, el empleador paga el 50% cuando el aprendiz se encuentra en etapa lectiva. Cuando ingresa a etapa productiva, paga el 75% si la tasa de desempleo sube a 2 cifras. Si este no sube a 2 cifras, deberá pagar el 100% del salario mínimo legal vigente. La cláusula cuarta nos habla acerca de la terminación del contrato, donde el empleador puede finalizar el contrato, pero este siempre debe informar al SENA. Cláusula quinta, la exclusividad. Esta nos habla sobre la coexistencia de contratos, que un mismo trabajador puede celebrar varios contratos con 2 o más empleados, salvo que se haya pactado que solo pueda tener ese contrato. La cláusula sexta nos habla acerca de la naturaleza y características de la relación. En este se pactan 4 puntos importantes, como la finalidad, la subordinación, la formación y el apoyo sostenimiento mensual. Para garantizar que el aprendiz finalice sus estudios. Bueno, en este momento voy a hablar acerca un poco de la normatividad. La normatividad legal vigente tiene varios aspectos que hay que tener en cuenta, como lo son la definición del contrato individual, la licencia de maternidad, el salario, pensión,
cesantías, compensatorio, retención, deducción y compensación de salarios, representantes del empleado y solidaridad, enganches colectivos, accidentes de trabajo y enfermedades, suspensión de contratos, viáticos, elementos integrantes y vacaciones. Pero nos vamos a enfocar un poco más acerca pues su definición y uno de los puntos más importantes. El contrato se define como el acuerdo en que llegan el empleado y el empleador. ¿Okay? El salario. El salario no solo es la remuneración ordinaria, fija o variable, sino que todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestaciones directas del servicio, sea cualquier forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales. Aquí quiere decir que el sueldo, el salario, no es solo lo que se le paga en efectivo, sino también teniendo en cuenta que hay una parte que se le puede pagar en especie, y también entran las bonificaciones, entre otras. Continuamos con la socialización del Reglamento Interno de Trabajo. Este Reglamento Interno de Trabajo diseñado para la pyme Mancuero SAS consta de 16 capítulos. El primero es la presentación de la pyme, que queda ubicada en la carrera 13, número 63 a 43 en la ciudad de Bogotá. Capítulo 2, segundo, son las condiciones que exige la pyme para que un empleado pueda ingresar a su empresa. Capítulo 3 es un capítulo de los trabajadores accidentales o transitorios dentro de la pyme. El capítulo 4 es el horario de trabajo, que está estipulado de 7 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 a 1 es la hora del almuerzo y de 1 a 5 finaliza como tal el horario laboral de lunes a viernes. En el capítulo 5 hablamos del trabajo ordinario y nocturno, que se realiza desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Capítulo 6 son los días de descanso legalmente obligatorios. En este caso ellos descansan los días domingos, trabajan de lunes a sábado. En el artículo sexto también tenemos el artículo 24, donde se especifican los permisos en caso de calamidad doméstica, en caso de entierro de algún compañero de trabajo. Capítulo séptimo estipula el salario. Recordemos que el salario se debe estipular directamente del empleado al empleador. En el capítulo 8 encontramos el servicio médico, los riesgos profesionales y todo lo que tiene que ver con la higiene y la salud. En el capítulo 9 encontramos los deberes del trabajador. Uno de ellos es respeto y subordinación a los superiores y respeto a los compañeros, entre otros. El orden jerárquico en el capítulo 10. Capítulo 11, los reclamos, cuando se genera alguna solicitud a quien se debe acudir. Capítulo 13, la publicación del Reglamento Interno de Trabajo, que debe ser dentro de las instalaciones de la empresa para que todos lo conozcan. Capítulo 14, la vigencia del presente contrato, que empieza a regir a partir de los 8 días de realizado. Las disposiciones finales en el capítulo 15, quiere decir que después de que este reglamento ya esté publicado no se puede modificar. Y por último, en el capítulo 16 habla de las cláusulas ineficientes. Son cláusulas que pueden desmejorar las condiciones laborales del trabajador. Y con esto finaliza el Reglamento Interno de Trabajo. Muchas gracias.